mamá, tenemos miedo, ¿qué está pasando? Y dije que tranquila, quitaron a la niña y a mí prácticamente me amarraron. La Convención sobre los Derechos de los Niños no es la Convención sobre los Derechos para los Niños Pobres. Y lo único que vi fue que se fue con su mochilita, de ahí nunca más la vi. Tenemos el gusto de entrar y cerrar la puerta cuando la jueza nos dice que era la última vez que nosotros veíamos a los niños. Hay instituciones que han vivido décadas y han lucrado con los dineros aportados al Sename por el Estado sin que nadie diga nada. La llevaron a Silma. A nosotros sí que no vamos a ir adoptada. No podemos tener 16 características del niño chileno. ¿Por qué hay que traducirlo al italiano? Niños en hogares, castigados por ser pobres. Un día paró a las 6:30 de la tarde, carabineros afuera, para la parte de atrás, investigaciones, y prácticamente me llenaron la casa. Las niñas lo único que me decían, mamá, mamá, tenemos miedo, ¿qué está pasando? Y dije que tranquila, nadie no... Y yo no había que hacer, entró carabineros, entró investigaciones, me quitaron las niñas a la fuerza, me pegaron, me esposaron, me llevaron a calabozo, me tuvieron presa como una delincuente, me obligaron a irme de mi casa sin tener dónde volver. Yo estaba por nada prácticamente indigente, dormía en la calle. Y las niñas me la llevaron a las 12 de la noche y las fueron a dejar ahí en Quibo como si fueran animales. ¿Qué cosa tan grave pudo haber hecho esta madre como para que le quitaran a sus hijas de 2, 6 y 7 años de edad? ¿Las maltrató violentamente? ¿Consumía drogas y alcohol? ¿Fue cómplice de un abuso sexual? Su versión es que el Sename se las quitó simplemente por ser pobre. La de los abogados, que no tiene habilidades para ser madre. Mucho se ha hablado del Sename, protagonista de titulares con graves denuncias, pero la historia de Vanessa nos llevará a descubrir uno de los aspectos más desconocidos de nuestro sistema de protección, las irregularidades que hay detrás de la separación de los niños de sus familias para internarlos en hogares. Madres a quienes se les arrebata a sus hijos, no por inhabilidades parentales, sino por condiciones de pobreza. Son familias de clase media baja, es decir, familias generalmente pobres. Devela un cierto sesgo del sistema por considerar que hay ciertas familias que más bien por su pobreza o condición social es que no tienen las capacidades parentales para poder ejercer efectivamente su responsabilidad parental. Pareciera que los niños y niñas pobres son solamente los niños y niñas que están vulnerados. El Estado definitivamente no mira las situaciones de vulneración que se podrían producir en clases sociales más altas. Basta una simple denuncia, llega Carabineros sin ningún tacto, quitan a los niños, los meten al carro como si fueran delincuentes, se llevan los niños, son separados. Esto es un secuestro. Es un secuestro por parte del Estado de Chile. Desde niña este sonido ha acompañado a Vanessa, puntada tras puntada. Su tía Berta ha ido hilvanando los sueños de esta familia, los que se pueden alcanzar, claro, con los 50.000 pesos que consigue mensualmente. Es quien genera los ingresos más estables para esta casa, en la que alguna vez vivieron ellas dos y 12 personas más. Esta es la casa donde ellos viven. Si no hay más, es lo que le tocó vivir. Hacinamiento. Ese fue uno de los argumentos que usó la OPD, la oficina municipal que depende financieramente del Sename, para así cuestionarla. A eso hay que agregar los piojos y la ingesta alcohólica materna, sin especificar si se trata de una bebedora social o si sufre de un alcoholismo crónico. ¿A usted, don Orlando, le tocó alguna vez ver la ebria? No, pues nunca. Nunca lo vi ebria yo acá en el barrio, más de ese. Yo que nunca la he visto ebria, imagínese vivir aquí, como dice el caballero, estamos 45 años. Hasta los mejores colegios tienen pediculosis, todos los niños. Cuenta que ni se atrevía a aparecerse en el consultorio, y así fue como se ganó otra causal para que cuestionaran sus habilidades como madre, la falta de controles médicos a su hija menor. Lucharon, incluso ella se jugó con su hija cuando ya más o menos empezó a saber que se las podrían quitar. Yo todo lo que quería era defenderlas, tratarlas de proteger, pero no pude.
De este modo, la supuesta ingesta de alcohol de Vanessa, la pediculosis y la inasistencia a controles médicos condujeron a 3 niñas a un centro de residencia para quedar ahí, internadas por años, bajo el argumento de negligencia e inhabilidad materna. Quien hizo esa acusación fue la OPD de la zona norte de Chiloé. Las hijas de Vanessa ya cumplen 4 años viviendo al interior de un centro de residencia, más allá de cuáles sean sus falencias como madre y las diferencias tan profundas entre su versión y la de la oficina municipal dependiente financieramente del Sename, la OPD, acá hay un hecho incuestionable. Vanessa jamás ha dejado de pelear por sus hijas, tampoco las ha cedido voluntariamente. Es el Estado el que consideró que no era apta para cuidarlas, acusándola de negligencia e inhabilidad materna. La gran duda es qué tanto se repite su historia. Cuando uno habla de adopción, la gente engrandece a las personas que desean adoptar un niño y se olvidan de los motivos por los cuales ese niño pudo llegar a estar en ese lugar. ¿Quién podría criticar el generoso acto de amor que es el adoptar? Pero historias como la de Vanessa siembran la duda sobre en cuántos casos había detrás una madre clamando que no apartaran de su lado a su hijo o hija, o peor aún, que la obligaran a decirle adiós porque a partir de ese momento nunca más sabría de su paradero. Ese niño o niña al que vio nacer desapareciendo de su vida. Fue muy difícil ver a yo a mi hija que agarró sus últimas cosas, su mochila. Le dije, no se preocupe de llevar su ropa porque ella va a tener sus cosas. Y me dijo, decía ella, chao. De ahí voy a volver, le decía Yancy. Y lo único que vi fue que se fue con su mochilita y de ahí nunca más la vi. Y como que me quedó mirando en el auto y hacía así con su manito. Y fue un tremendo dolor para todos nosotros, incluso para mí, porque fue mi hija que me llevaron. Y una hija o un hijo nunca se va a olvidar. Macarena relata el último día que vio a su hija. Carga con un sentimiento de culpa que no la deja en paz. Cuando a los 18 años dio a luz, cometió el error de consumir alcohol. Yo empecé a tomar cuando mi hija ya estaba nacida. Me sentía como mal, yo creo que me sentía. Aparte no tenía el apoyo de nadie en casa. Después ya me separé de él, estuve arrendando sola. De repente él un día llegó a la casa, llegó borracho, llegó a ver la pola. Entonces aparecieron los carabineros y una orden del juez que determinó llevarla a un hospital en Ancud. Según su relato, luego de faltar un par de días a las visitas, ya no supo más de ella. Siempre pienso que fue igual por mi culpa, por no haber pensado, por haber tomado otro camino, que por mi culpa ella sufrió y ha sufrido mucho. Ha pasado por mucho, pero siempre le ruego a Dios que ella esté bien y que si llevaron otras personas que la cuiden y le den todo lo que yo no pude darle. El alcoholismo y la violencia intrafamiliar traspasa todos los grupos sociales. La diferencia está en los mecanismos de protección que se pueden proveer los grupos más pobres. Si esa mujer drogadicta, esa mujer alcohólica, no es una mujer mala, es una mujer enferma, que es distinto. Pero además... El diputado insiste en el sesgo por pobreza. Lo cierto es que revisando las cifras del propio Sename, hay ciertos elementos que llaman la atención. Por ejemplo, que de las 126 oficinas de protección de derechos que hay en el país, ninguna de ellas se encuentra en las comunas más ricas de la región metropolitana, como Las Condes, Vitacura o La Dehesa. ¿Es que ahí no hay problemas de alcoholismo o de violencia intrafamiliar? La Convención sobre los Derechos de los Niños no es la Convención sobre los Derechos de los Niños para los niños pobres, es la Convención sobre los Derechos de todos los niños y las niñas. Una de las cuestiones que falta precisamente en Chile es tener esta visión de que nos preocupamos de todos los niños. ¿Quién decide eso? ¿El Sename? Postulan las instituciones colaboradoras, los municipios, postulan una licitación con un programa. ¿Y quién resuelve? El Sename resuelve que ese programa es bueno. Es como una suerte como de concurso, es una licitación. Ya, pero en el fondo el que determina qué comuna tiene OPD o no, la resolución final la toma el Sename.
Nosotros como Sename, la definición que hemos tomado y en esta gestión es que todas las comunas de Chile tienen que tener una oficina de protección de derechos. ¿Fue algo que pasó? ¿Bajo qué argumento se separó a Macarena de su hija? Su inhabilidad como madre. La misma explicación que se le dio a Vanessa. Sus historias coinciden en que quedaron embarazadas muy jóvenes, en la ausencia de redes de apoyo, en que son de escasos recursos y en que nunca se dieron a sus hijos, sino que fueron acusadas de no tener habilidades. Aproximadamente el 50% de las medidas de protección que se dictan respecto de los niños son medidas que se dictan o por negligencia parental o inhabilidad de uno o ambos padres. O sea, en la mitad de los casos en que se internó a un niño o niña en un hogar, en que se separó a hijos de sus padres, fue porque un juez determinó que esos progenitores no eran capaces de hacerse cargo de esa responsabilidad. Es decir, en la mitad de los casos no hay niños abandonados o voluntariamente cedidos. Eso es lo que ocurre al inicio del proceso, pero luego muchos de esos niños pasan a una siguiente etapa. Se autoriza que sean dados en adopción. Este es el anuario estadístico publicado por el propio Sename. Acá queda en evidencia que el número de niños y niñas que durante el 2013 se convirtieron en susceptibles de ser dados en adopción alcanzó los 773. De ellos, solo el 16,9% fueron voluntariamente cedidos por sus padres. En todo el resto de los casos, el 83,1% no existe un consentimiento explícito de sus progenitores, sino que fue necesaria la interpretación de la justicia, que a veces puede ser muy obvia, como el abandono de un niño en la calle o en un hospital, pero que en otras ocasiones se presta para profundas ambigüedades. Es de las creaciones que en el mundo del derecho se les llama caricaturescamente como un bolsillo de payaso, porque al final, dentro del concepto, puede caber de todo. Es tan amplia la descripción que permite que se use y abuse del concepto. Es un concepto teórico que se ha enraizado profundamente en las políticas chilenas, que se entiende, por eso es que un padre o una madre, a pesar de que desee hacerse cargo de su hijo, la ciencia en este caso, comillas, desde la psicología y por ende el Estado, porque nosotros trabajamos para ellos, definimos si es que esa persona puede o no puede hacerse cargo de su hijo. No un concepto ni bueno ni malo, es un concepto jurídico que a lo mejor se puede llamar de otra forma también. ¿Cómo lo definiría usted? Falta capacidad, vulneración de los niños. ¿Y eso en qué se nota? Bueno, cuando hay un abuso sexual es porque claramente, y un abuso sexual por parte de los padres. ¿Y cuando no hay abuso sexual? Una vulneración, cuando un niño está golpeado. Cuando no hay maltrato. ¿Y qué más podrá haber? Lo cierto es que hay más causales. De hecho, las que la directora menciona son las menos frecuentes. Al 30 de junio del 2014, de los niños y niñas de entre 0 a 8 años de edad que ingresaron a algún centro, apenas el 2% fue por la causal de abuso sexual y tan solo el 1% fue por maltrato físico grave con lesiones. De hecho, la gran mayoría fue internado bajo estos amplios y cuestionados conceptos de negligencia o inhabilidad. Sumados representan el 48% de los casos. Lo que mucha gente piensa es que cuando se determina esto es porque todos los niños que están ahí en esos centros han recibido o abuso sexual o maltrato físico grave. ¿Es así? No necesariamente. Hay niños, obviamente, que están en situación de maltrato grave y que efectivamente uno al revisar cada uno de los casos puede darse cuenta que efectivamente en estos niños no hay otra salida, pero son los menos. Son los menos, son pocos, y la mayoría de los casos hay alguna persona que podría hacerse cargo. Si los problemas de hacinamiento, salud y piojos continuaron en el hogar de Vanessa, ¿es solo responsabilidad de ella? ¿No se puede considerar también como un fracaso de los programas de intervención familiar? A ver, digamos las cosas como son. Intervenir en una familia es costoso, mientras que sacar a un niño del sistema familiar es mucho más económico. Ese es el punto. Y lo otro que me gustaría... Claudia y Jessica conocen cómo funciona el sistema desde dentro, porque ambas fueron parte de alguno de sus engranajes. Claudia como psicóloga de un centro de residencia y Jessica como directora del Sename Bio Bio. Ambas dejaron sus cargos con profundas críticas al Sename. Siento que Sename, al sacar a los niños del hogar, los saca para siempre. Porque ¿cómo reparamos? ¿Cómo reparamos ese hogar si no intervenimos? No existe realmente en Sename un intento real de trabajo con las familias.
sino que lo que se intenta hacer con ellas es generar paulatinamente, hacerle la vida cuadritos, es la forma en que yo lo expreso más cotidianamente, ¿no? Hacer que tengan que estar asistiendo a estas visitas en horarios predeterminados, no de acuerdo a su cotidianidad, a sus reales posibilidades, con distancias enormes, en tiempos muy acotados. Cada vez que aparece publicado el anuario estadístico del Sename, Claudia estudia sus cifras hasta el último detalle. Las aprovecha porque es la foto que se saca a sí mismo el sistema. Y es con esos datos que cuestiona fuertemente el real interés de la institución de intervenir a las familias de origen de los niños que están internados. Según sus cálculos, el porcentaje de niños que ha participado en el llamado Programa de Fortalecimiento Familiar ya era muy bajo el año 2010, solo un 8,65%. Pero a medida que pasan los años fue empeorando aún más hasta llegar el 2013 a apenas un 0,22% de intervención familiar en los niños que están separados de sus padres. Ese 0,22%, según Claudia, es el intento del Estado por fortalecer los lazos con las familias de origen de estos niños. Asegura que tampoco hay indicadores del éxito o fracaso de esos programas. Directora, mi pregunta va hacia de estos 14.000 niños que aparecen por lo menos en el año 2013 al interior de un centro de residencia. ¿Cuántos de esos están trabajando con sus familias de origen? Todo niño que ingresa a una residencia, el primer fin es que se vincule nuevamente con su familia en el momento indicado. Y cada uno de esos planes tiene un programa específico, depende de la situación de vulneración de derecho por el cual ingresó. Apenas un 0,22% de los niños internados participando en programas de intervención familiar. Eso es lo que plantea Claudia, versus el 100% que afirma el Sename. Ante esta extrema diferencia, decidimos preguntarle directamente al encargado de una residencia cómo funcionan estos programas de revinculación familiar. Buscar las redes de ese niño, quiénes son sus papás, su mamá, sus hermanos mayores, sus abuelos, sus tíos. Pero a eso se reduce la labor del centro de residencia. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí nomás. No claro. Hay una labor que tenga que ver con ir donde esa familia, tratar de ayudarla, no sé, a salir de sus problemas de drogadicción, de... Es que no podríamos, no. Esa labor no es que no nos corresponde. Los niños cuando entran a una residencia vienen de un seno familiar. En la mayoría de los casos esos niños no entran abandonados a la residencia. Y lo que ocurre es que con esta cronificación de la institucionalización, el poco trabajo que la residencia hace con el vínculo de estos niños con las familias, terminan siendo abandonados. No se trata de negar que estas familias pueden tener problemas, tampoco de abogar porque los niños o niñas se deban quedar en casa enfrentando una situación de riesgo. La pregunta es si el Estado cumple con la obligación de hacer todo lo posible para que se resguarde su derecho a vivir con su familia de origen. Si hay un padre o una madre que quiere cambiar algún hábito, ¿dónde va? ¿Cómo el Estado acompaña ese proceso? Hay muchas familias que quieren mejorar, hay muchos padres que quieren mejorar y Chile no les está dando la posibilidad para poder ejercer su responsabilidad parental de manera adecuada. Ese es el problema. Cuando una familia, por ejemplo, usa la violencia como la forma cotidiana de relacionarse con el niño, no es porque esa familia sea mala, sino que esa familia ha llegado a eso porque es la conducta habitual con que fue educada, fue violentada seguramente, no tiene las herramientas para relacionarse con su hijo o su hija de una manera diferente. Los primeros cuestionamientos a Vanessa fueron por hacinamiento, la misma condición en que vive el 6,6% de los chilenos, según la CACEN del 2012. Problema que ya solucionó completamente, ahora solo viven en esa casa ella y su tía. Y los piojos, que circulan en las cabezas del 30% de la población escolar. Tal como lo confirma el abogado de la OPD, el organismo que lideró los cuestionamientos. Se determina la primera decisión fue por tema de descuido en higiene y salud. No, y también negligencia materna y otras situaciones. Pero negligencia en esos dos aspectos. Principalmente, ¿ya? Y de ahí se surgieron otras medidas de protecciones, como le digo, se hablaron de 3 o 4, ya uno pierde un poco la...
Ya hemos visto cómo expertos encabezados por la UNICEF revelan un preocupante sesgo por pobreza a la hora de separar a hijos de sus familias como medida de protección, recurriendo a un concepto amplio y subjetivo como es la inhabilidad parental. Ahora revisaremos cómo a las acusaciones iniciales se van sumando otras que van complicando el proceso y lleva a los padres a hundirse en la desesperación al ver que el sistema es más fuerte que su esfuerzo por mejorar sus falencias. Una situación que es difícil de cuantificar, pero que según los actores involucrados es la etapa que suele venir en estos procesos. De los 4 hijos de Yamilek, 2 de ellos sufrieron un accidente. Uno se quemó en un brasero y otro se tragó un alfiler, situaciones que encendieron las alarmas del sistema de protección. En el caso de esta familia, sí fueron sometidos a intervención. La jueza me hizo pasar para adentro y me dijo de que ella que habían informado de que yo les daba maltrato a los niños, que por problemas de higiene, que los niños iban sucios al colegio, una pila de cosas. El 27 de octubre del 2010 fueron citados al Tribunal de Familia. Estaban ahí, frente a una jueza, ella y su marido. A sus 4 hijos los invitaron a supuestamente jugar en una sala contigua. Tenemos el gusto de entrar y cerrar la puerta cuando la jueza nos dice que hasta esta hora era la última vez que nosotros veíamos a los niños. Tal vez usted no le cree, piensa que solo está justificándose, que una persona a quien le ocurren esos descuidos no puede hacerse cargo de sus hijos. Esa es exactamente la opinión con que estas familias se van encontrando a lo largo de su historia, que merecen recibir un castigo. Si eso fuera así, ¿no debiera pasar lo mismo con aquellos padres cuyos hijos caen accidentalmente a la piscina de su casa? ¿No es ese también un descuido? ¿Por qué a esas familias, por lo general de sectores más acomodados, no se les quitan sus hijos cuando ocurre algo así? Me acordaba el otro día del caso Antares, en que la madre de esa guagua llegó a la clínica Reñaca, si mal no recuerdo, a tener a su guagua sin haberse hecho ningún control de embarazo. Esa situación en cualquier hospital es medida de protección inmediata a tribunales, pero estos protocolos existen solo para los hospitales, es decir, solo para la gente más pobre, no existen en las clínicas. Si tú asistes a un colegio por sobre la cota 1000, te vas a encontrar con que muchos de esos niños también tienen piojos. Y a nadie se le pasaría por la mente arrebatárselos a sus padres. Ese es otro concepto, la transparencia de la pobreza. Los trabajadores sociales, toc, permiso, a ver cómo está tu baño, a ver cómo está tu pieza. Son transparentes, la pobreza es transparente. Todos entramos en intimidad, no hay espacio privado. Pero lo más complejo en la historia de Yamilek fueron las acusaciones que aparecieron después. Aunque iban solucionando los reparos que le hacía el tribunal, siempre había algo nuevo que cuestionar. La jueza dijo que si nosotros cumplíamos con varios requisitos de que ellos así nos pedían, más rápido volvían los niños a la casa. Que asista a un centro de la mujer, entrevistas con la asistente social, tenía que tenerla con psicólogo. La asistente social iban a venir a mi casa, me iban a estar evaluando que teníamos que tenerles cama a los niños separadas, piezas separadas, que teníamos que arreglar la casa y nos dio un mes. Los juzgados de familia intentan como tratar de ayudarse entre sí y empiezan a demorar los trámites diciendo no, pues aquí tenemos que encontrar algo para que estos niños sigan en los centros de residencia. Mi marido se empezó a mover, se encalilló, pidió un préstamo, compró cerámica, compró las cosas para el techo. A la hora que ellos me citaron, ellos estaban aquí en mi casa. Ellas ingresaron, levantaron colchón, abrieron refrigerador, abrieron el horno en la cocina, revisando las piezas, los baños, todo revisando. Y con estas palabras le preguntan a mi marido, ¿ustedes consumen droga? La pugna se eterniza con los distintos informes que va entregando el mismo centro de residencia y la OPD. Información que resulta fundamental porque con ella es que tomará el juez las decisiones sobre el futuro de los niños. Yo agarraba un informe y decía, nombre, Juanito Pérez. Doy vuelta a la página, Iván Soto. Así me mandaban los informes de derivación de caso. Ese rigor, digamos, ¿no? En que me aparecían subrayados los informes con vacíos, ir hablándome de una madre abandonadora, drogadicta, que no tiene, y puras categorizaciones y juicios valóricos de un informe que ni siquiera tenía una coherencia en el nombre. Y con ese tipo de informes se abren causas de susceptibilidad de adopción en algunos casos. Empiezan a emitir informes. Y todos los informes tienen un principio de credibilidad
mira, parece que la niña dijo algo. Y parece que entonces el papá es un abusador sexual. Y van y ocupan los medios legales que hay de persecución penal, van al Ministerio Público y claro, ¿qué credibilidad tiene? Una directora de un centro de acogida de niños viene a hacer una denuncia contra el padre, un pobre tipo que lo único malo que hizo en su vida es no tener recursos. En el caso de Vanessa, las denuncias de hacinamiento, higiene y salud mutaron hacia un supuesto maltrato físico hacia las niñas, agresiones que nunca fueron parte de las acusaciones iniciales que llevaron a decretar la separación. Esos fueron relatos obtenidos después, dentro del centro de residencia Chaitén. No hay ningún antecedente penal de lesiones en contra de las niñas, no hay tampoco un antecedente clínico que demuestre que las niñas tenían lesiones y por lo mismo nos llama la atención de hoy día el tribunal estime que lo que más agrava el tema es una condición de maltrato de las menores. Pero hagamos cuenta que no le creemos ni a Vanessa ni a su abogada y que efectivamente hubo agresiones. De haber sido así, lo que correspondía era desarrollar algún tipo de programa de intervención familiar para eliminar esas prácticas, algo que según la abogada de Vanessa jamás ocurrió, asegurando que no hay ningún informe que dé cuenta de aquello. Al contrario, dice, solo hubo trabas. La primera de ellas, internarlas en el centro de residencia de Yanquihue, es decir, a 3 horas, un bus y un ferry de distancia. La razón, no había cupos en Ancudo. Yo he estado aquí en retirada con sacrificios, con viento, con lluvias, con todo. He pasado problemas en el transbordador para llegar hacia aquí a verlas. Y todos los sacrificios que yo he hecho han sido en vano, nada me han hecho valer. Todo lo que yo hago en Sename es inútil. Una mujer que no tiene recursos y tiene que juntar la plata para poder ir a ver a su hijo cuando llega puede haber sido tarde. ¿Y tarde significa que tu hijo eventualmente se fuera en Italia? El sistema está concebido para generar desarraigo, porque las internaciones se producen en cualquier lugar del país. Tú en Concepción te puedes encontrar con niños de Puerto Montt y en Puerto Montt te puedes encontrar con niños de Calama. Entonces, más que una medida de protección, es una medida de aislamiento y de privación de libertad. Puede ser interpretado como una vulneración también de los derechos porque aquí significa que tenían que viajar, no había dinero, o sea, se pierde un poco el contacto. Bueno, pero ellos tienen sus representantes legales y tienen los caminos como para poder hacer valer sus derechos, sus pretensiones. Ahí, Tienen muchos recursos tampoco para contratar a un abogado, en el fondo tampoco entienden mucho de la parte judicial. Ellos tuvieron siempre apoyo de la Corporación de Asistencia Judicial a través de su abogado hasta el día de hoy, el abogado vino a audiencia, pero en definitiva ella... No es un proceso fácil ese cuando le dicen su hija van a estar mucho más lejos y ahí también como que se rebelan un poco con la institucionalidad. Por supuesto que no, tampoco hubo apoyo de parte del grupo, ya ahí como usted escuchó en la audiencia existía un cierto recelo a cooperar con las instituciones, así que en ese aspecto fue muy difícil conversar con ella, fue muy difícil de hacerla entender de lo que nosotros queríamos era ayudarla. Me van a sentir que están ahí, no poder decirles hija las amo, yo no las he olvidado. Vanessa es intensa. Cuando empieza a hablar del problema de sus hijas, le cuesta detenerse. Cuando surgieron los cuestionamientos a su labor como madre, reaccionó, increpando a las profesionales que le cuestionaron sus hábitos. Eso le ha significado acumular 14 causas como imputada. Según el juez Rolando Díaz, pruebas que confirman su agresividad. La residencia femenina Chaitén en marzo del año 2011 quiso otro tipo de circunstancias respecto a la madre. Hostil, agresividad, descontrol, impulsos, actitud amenazante e intimidante hacia los profesionales. Provocan ruido porque la madre reclama, porque la madre va y llora, porque molesta a la administración, porque cansa a las profesionales. Entonces mejor que ni siquiera sepa dónde están. Detenerse en la relación que se da entre el Estado y las familias, en sus tensiones y conflictos, resulta fundamental para entender los problemas que tiene el sistema de protección en Chile, tan cuestionado en el último tiempo. Recibió su golpe de gracia con el informe de la jueza Geldres, que reveló, entre otras cosas, la gran cantidad de tiempo que pasan los niños internados en un centro, en promedio 3 años, pero con casos en los que se extiende por mucho más. En promedio, los niños que cumplen 18 años al cuidado de una residencia han estado un tiempo de 15 años institucionalizados en promedio.
Una de las alternativas que se plantea para terminar con esta excesiva institucionalización que padece el sistema de protección chileno es agilizar las adopciones. Cuando conocimos a Vanessa hace 9 meses, su principal temor era que se llevaran a sus hijas a Italia. Su miedo se basaba en una guía que encontró en internet que elaboró el Sename el año 2010. Es una detallada descripción en italiano sobre cómo serían supuestamente los niños chilenos, con una serie de recomendaciones sobre cómo tratar, por ejemplo, su apetito voraz, su sorpresa al ver un refrigerador lleno o su fanatismo por la televisión o el PlayStation. Es una guía que se puede encontrar en los portales de adopción italianos. ¿Por qué más del 70% de los niños que se adoptan en el extranjero se van a Italia? ¿Por qué el Sename edita un manual en italiano explicando cuáles son las características de los niños chilenos? Una especie de manual de uso, como el que te entregan cuando compras una lavadora. Es decir, el niño visto como un artículo susceptible de ser comercializado en el extranjero y que hay que promoverlo y además enviarlo con un manual de instrucciones. Es raro eso. Estamos hablando de personas, estamos hablando de niños. No podemos tener 16 características del niño chileno. ¿Por qué hay que traducirlo al italiano? Lo que nosotros buscamos que exista la menor cantidad de adopciones fracasadas. La adopción no es un proceso fácil, son niños que vienen con algún daño. ¿Le parece adecuado que sea con ese tipo de manual como que el apetito voraz fuera algo tan propio de Chile, o objetivizar al niño de ese modo y como dando una receta para tratarlo? Es que yo creo que no hay que hacer una caricatura de eso, las idiosincrasias son distintas. Lo que nosotros buscamos es que acepten, acojan a este niño. Italia es un país protagónico en los procesos de adopción en Chile. Según las estadísticas del propio Sename, en 2013, de los 109 niños enviados al extranjero, 77 tuvieron como destino Italia. O sea, el 71% de los casos, la mayoría de 4 años o más. Según el diputado Zafirio, otra de las causas de esta excesiva permanencia de los niños internados en hogares es el dinero. Pero puede existir un incentivo económico para mantenerlos en las residencias cuando todos los actores involucrados coinciden en que los recursos disponibles son escasos. No hay interés por desinstitucionalizar a los niños, porque su institucionalización significa acceder a mayor cantidad de recursos del Estado. Yo quiero pensar que nadie hace mal uso de los recursos, son instituciones colaboradoras sin fines de lucro, nosotros no se lo entregamos a alguien con fines de lucro. Contrario a lo que muchos podrían pensar, gran parte de los centros de residencia no son administrados directamente por el Sename. De los cerca de 300 que existen, alrededor del 90% está en manos de privados. La mayoría se financia recibiendo una subvención por niño que va variando de acuerdo a su edad y necesidades. Es decir, cada vulnerabilidad tiene un precio determinado. E incluso, con su propia sigla, USS, la unidad de subvención del Sename. Si no tengo los 25 niños, ¿qué hago? ¿Cómo pago? Entonces, necesito niños en el hogar. Y ahí se trastoca, porque es posible decir, no tengo niños, me angustio, cuando deberíamos estar felices porque no hay niños en los hogares. ¿No? Funciona al revés. El Estado, de alguna manera, cuando financia instituciones privadas, se desprende de la responsabilidad del cuidado de los niños. Se lava las manos y cree que cumple con su obligación entregándoles dinero a esas instituciones, que además es insuficiente. Hay instituciones que han vivido décadas, muchas décadas, gracias a los aportes fiscales y han lucrado con los dineros aportados al Sename por el Estado sin que nadie diga nada. Y por una razón muy simple. Porque estos niños no salen a marchar por la Alameda. Porque no tienen voz. Porque todo el mundo los ignora. En promedio, la subvención por niño es de 120.000 pesos, dinero con que se financian estas prolongadas internaciones. En el caso de las hijas de Vanessa, ellas ya han pasado 4 cumpleaños dentro de uno de estos hogares. El dinero es un elemento escaso. Según el informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, las subvenciones cubren apenas el 50% de los gastos de una residencia. Para el 2015, el presupuesto del Sename aumentó en un 15,9%.
Yo creo que ni siquiera el doble de los recursos sería suficiente para poder hacerse cargo de esta problemática de manera sistemática. Se requiere voluntad política de los 3 poderes del Estado para poder mejorar la situación de los niños y niñas que pasan por el sistema proteccional. Chile se está quedando obsoleto en materia de protección. Es el único país de Latinoamérica que no tiene una ley de protección integral a los derechos de la infancia, pese a que eso es prácticamente una obligación tras haber firmado la Convención de Derechos del Niño. Además, la legislación vigente es de 1967 y aunque ha tenido varias reformas en distintos aspectos, se sigue rigiendo por la antigua Ley de Menores promulgada a principios del siglo pasado. Es un servicio, es decir, una patita que deriva del Ministerio de Justicia y por otro lado de menores. Basta de llamar menores a los niños pobres. Las medidas de protección se concentran más bien en un cierto tipo de población en Chile. De modo tal que hay que cambiar una visión cultural de que hay ciertas familias, ¿no es cierto?, que creemos en principio que no están muy habilitadas para poder ejercer la responsabilidad parental. Y esto es una cuestión cultural que tiene que cambiar en el funcionario, que tiene que cambiar en el juez, que tiene que cambiar en el legislador, que tiene que cambiar en las instituciones del Estado. Pero en serio. El último gran anuncio del Sename fue que sacará de los recintos a niñas y niños menores de 3 años y les buscará familias de acogida. Conseguir familias de acogida es extremadamente difícil y la capacidad de apegarse y despegarse de un menor en un plazo de 1 a 6 meses. Después de eso los vínculos son tremendos. El peligro que hay es tratar de adoptar un niño mediante ese mecanismo de primero ser familia de acogida, porque se daría una dinámica muy perversa. Si me acostumbro me lo quedo, si no me gusta lo devuelvo. Familias de acogida para al menos 903 niños. Eso obligará a un fuerte aumento de los esfuerzos de fiscalización, proceso con el que ahora ya hay problemas, solo supervisando cerca de 300 centros. No existen los supervisores necesarios para hacer la supervisión que se requiere. Desinternar a los niños es una buena noticia, pero traspasarlo a una familia de acogida es una buena noticia si y solo si esas familias de acogida garantizan, ¿no?, la protección integral de los derechos de los niños. ¿Cómo lo van a hacer para supervisar esa tremenda cantidad de familias de acogida que van a haber posteriormente? Porque un centro engloba a una gran cantidad de niños. Con más supervisores técnicos. Las familias de acogida, eso sí, tienen la gran ventaja de ofrecerles algo mucho más parecido a un hogar que a un centro de residencia, incluso aunque el presupuesto sea escaso. Supuestamente lo que nos decía la señora Alicia Roja, que a nosotros nos pagaban 45, era el sueldo nuestro, y 15.000 por la guagua, que eran 60.000 pesos en total. Y con esos 15.000 tenían que comprarle todo. Pañales, ropa, la leche, la ropa, ver los temas de salud. ¿No había dinero extra si se enfermaba? No, nada. 60.000 pesos para cuidar una guagua que aún no cumplía 1 año, bien lejos de lo establecido en el artículo 30 de la Ley 20.032, que el programa de familias de acogida deberá recibir entre 6,5 a 9 USS por niño atendido, es decir, entre 90.000 a 124.000 pesos. Le reciben la guagua y todo, le preguntaron los pañales, le preguntaron mamadera, le preguntaron todo, leche, no tenía nada. ¿Se lo entregaron sin nada? Se lo entregaron sin leche, sin mamadera, sin pañales, sin vestimenta. Pero el amor del Cira era más grande que el dinero, así es que no le importó gastar lo que fuera para cuidar a esa niña que resultó ser la hija de Macarena, la mujer de Kemchi, la que cometió el error de consumir alcohol cuando la niña estaba recién nacida. Se encontraron en Castro después de mucho buscar y se transformaron en una familia. Yo me sorprendí porque como me dijeron a mí de que no había nadie, yo estaba ya hecha la idea con la guagua. Y entonces de repente apareció. Y un día escondida de eso ya al final yo lo hice casarme y ahí tuvimos conversaciones con ella. Luego incluso Macarena se quedaba a dormir en la casa de la guardadora. Así recompuso los lazos con su hija. Para la niña, esa fue su familia durante 2 años. Acá claramente el incentivo no fue el económico. Macarena tuvo una buena experiencia con la mujer que acogió a su hija. La quiso tanto como ella. 2 años y 4 meses llevaban compartiendo como familia cuando funcionarios de la OPD llegaron a buscarla para entregarla en adopción.
No, yo no importaban los lazos, que ellos sabían. La señora Alicia, como le digo, yo sabía que la niña me decía mamá, le decía papá a mi esposo, sus hermanas. Y ahí llegó y dijo, vinimos a buscar a la Pola. Yo no le chillé nada, porque no podía hablar y ella dice, Pola, vamos, dijo, vamos a jugar ahí arriba, le dijo ella. Y a ella le gustaba, pues igual ella se fue inocentemente. Mami, dijo ella, yo voy y vuelvo, dijo. Voy a ir a jugar, dijo ella, con la tía. La llevaron así, ¿no? La llevaron después. Nosotros quedamos todos mal. Y yo esperaba que baje alguien, si eran los papás nuevos que estaban adoptando a la niña, que bajen a hablar conmigo al último. Eso esperaba yo, para poder decirle, aunque no hubiesen entendido, pero podían entender lo que yo sé, lo que había vivido con ella, cuáles eran sus cosas preferidas, cuál era lo que comía ella, qué era lo que le gustaba. Nadie se bajó, ninguno se bajó ni nada. Al despertar, póngale, o al anochecer, ya que no ve a nadie, tuvo que haber sufrido mucho. ¿Qué es lo que le gusta comer? ¿Qué es lo que no? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Por qué le pasó? Todas esas cosas son importantes. O sea, todo se trabaja como si fuera un objeto. Lo muevo de aquí para allá, este niño de aquí para allá. Es coherente que exista Sename todavía porque consideramos a los niños como objetos de protección. El discurso oficial habla de sujeto de derecho, pero en la práctica son objetos. La historia de Yamilek termina algo mejor. Después de mucho pelear, audiencias, pruebas e informes, consiguió que le devolvieran a sus 4 hijos, pero ese no fue un final feliz. ¿En qué estado llegaron los niños después de su paso por el centro? Mal. Llegaron con miedo. Con mucho miedo. Que yo hasta el día de hoy, Manuel, tengo muchas dudas. Al principio es como el carnaval, somos libres, volvimos a ser familia, volvieron los abrazos, volvieron a dormir juntos, volver a hacer lo que el mismo Estado destruyó. Pero después viene lo más penoso, que fue el daño que el mismo Estado hizo y que hasta el día de hoy ni siquiera han pedido disculpas a esos niños. Los niños quedan choqueados, de repente guardan silencio. Hay un niño que queda mirando en la pared. Antes no hacía eso el niño. Era un niño totalmente sano. ¿Cuál era el pecado? Era pobre, pero era un niño totalmente sano. Fue gracias a los esfuerzos de este abogado que Yamilek y sus hijos se reencontraron sin cobrar ni un solo peso a la familia, involucrándose en varios casos como este solo por la sensación de que hay una injusticia que detener. Yo creo que el mejor honorario que recibió es esto. Con esto me pagaron ellos. Y es mi gran orgullo. Siento como que estos niños los saqué de la cárcel. Lo mismo hace Leila Guayo, la abogada de Vanessa. Se ha esforzado en buscar todas las fórmulas posibles para revertir la situación y que al menos madre e hijas puedan retomar el contacto. Debe haberse estimado al menos prudente por el tribunal de, por una parte, trabajar con la familia a través de un programa de fortalecimiento de sus habilidades y por otro lado que ellas empiecen a generar el vínculo necesario para el día de mañana, pasado el tiempo y evaluadas todas estas situaciones, ellas quizá puedan llegar al hogar, digamos. Las familias se sienten que les roban los niños, que se los quitan. O sea, yo recibo llamadas de abuelas, de madres, en que le van a quitar los niños y me dicen, por favor, haga algo, está mejor conmigo. Obviamente que siempre un niño va a estar mejor con su familia. Lo importante es cómo le entregamos herramientas a esa familia para que ese niño no sea vulnerado en sus derechos. Tanta es la desesperación de Vanessa, tantas sus ganas de saber de sus hijas, que desafió las normas y gracias a internet logró hablar con 2 de ellas. Mamá, me quiero ir, te juro que me quiero ir. Hijita, si yo te voy a traer, yo te voy a ir a buscar. Dame paciencia, mira, yo voy a viajar. Yo tengo que ir para allá y allá voy a llegar. ¿Qué es? Fue una de sus hijas la que primero la buscó en Facebook. Eso permitió luego esta comunicación que Vanessa grabó con su celular. Ella se defiende de cualquier cuestionamiento, argumentando que la prohibición que tiene es de visitarlas, no de hablarles. Dios me dijo que me iban a quitar, yo dije que no me iba a ir porque yo me quería ir con mi mamá, yo no voy a aceptar a esa señora, si no ni siquiera conozco completamente.
que me venga a adoptar así como si nada. Si nosotros tenemos a mi mamá, pero lo único que nos falta es estar en buenas condiciones. A nosotros sí que nos vamos a ir adoptadas. Este ha sido uno de los instantes más valiosos para Vanessa. Saber que sus hijas no la olvidan, sin poder tocarlas, sin poder abrazarlas, se conforma con verlas, aunque sea solo a través de una pantalla. Han sido 4 años en que ha hecho todo lo posible por resolver los aspectos que le cuestionaron. Ya tiene un baño en las condiciones solicitadas. En su casa ahora solo vive ella con su tía. Terminó 4º medio, dio la PSU y entró a estudiar técnico judicial con la esperanza de que sí a lo mejor entiende algo más de lo legal para poder pelear mejor por sus hijas. Tanto recuerdo, tanta cosa, dijo ver tantos juguetes. No había qué hacer porque pasan los días y todo sigue igual. Estos regalos yo los tenía guardados con la esperanza de que ellas podrían volver, pensando que yo se los podía entregar, pero no se los pude entregar porque no me autorizaron. Y eran regalos de Navidad. Llegó el gran día, el de una audiencia que venía solicitando desde hace mucho tiempo. Que no se note pobreza. Esa frase es un grito de guerra para Vanessa esta mañana. Que no se note que vive con un presupuesto ajustado porque teme profundamente que eso pueda afectar el resultado de esta crucial jornada. Vanessa no se está maquillando para ir a cenar o salir a una fiesta, pero quiere lucir impecable. Hoy se resuelve si sus hijas vuelven a casa. Para mí sería una alegría muy bonita volverlas a ver, que vengan a alegrar la casa y que vuelvan a su hogar de origen. Es aquí adentro, en este frío y pulcro juzgado de familia Dancud, donde se tomarán decisiones sobre amor, afecto y protección. Está nerviosa, anoche apenas pudo dormir. Hoy intentará recobrar a sus hijas y evitar así que las entreguen a otra familia en adopción. Algo contra lo que viene luchando desde que las sacaron de su casa hace 4 años y las ingresaron a un centro de residencia. Ampú 19 de junio del año 2014 se inició esta audiencia, causa arreglo interno del tribunal, revisión de la medida de protección que fue dispuesta respecto de las niñas hogares. Los esfuerzos que ha hecho para solucionar los cuestionamientos iniciales no han resultado relevantes para el juez. Sí, en cambio, las denuncias por agresiones que han hecho los profesionales que cuestionaron su maternidad. No me da cuenta de un cambio personal, sino que me da cuenta solo de logros académicos, de logros personales en un afán de superación, quizás guiados por una fantasía de recuperación, de cuidado personal, pero nunca con un reconocimiento de cuáles son sus propias falencias. Cuando se habla de decisiones difíciles, ¿de qué se está planteando y respecto de cuáles son las alternativas que tienen? Pero es que, a ver, situaciones difíciles porque yo creo que a nadie le gusta que le separen a sus hijos del grupo familiar. Ya la situación acá de Vanessa es bastante complicada, ella tenía una historia de vida bastante fuerte, bastante difícil, no lo podemos desconocer, pero también hay que ponerse en el caso de las niñas. O sea, las niñas en este momento no tienen factores protectores y probablemente si hubieran seguido el cuidado de ella hubiera sido peor. En la audiencia se relata que durante los 2 últimos años se han hecho los trámites para darlas en adopción, pero han fracasado en el intento, probablemente porque al ser 3 hermanas se reducen las opciones. Por eso, el abogado de la OPD solicita que se tome una decisión difícil, es decir, separarlas. De alguna manera apunta a la toma de decisiones difíciles en contra de lo que yo considero deseable, francamente. Adopciones por separado de las niñas. La decisión ahora queda en manos del Sename. Serán ellos los que deberán responder al juez respecto a qué es mejor, romper el único lazo estable que han tenido durante 4 años estas hermanas y separarlas, o buscar soluciones a los problemas que impiden que Vanessa o alguien de su familia se haga cargo de las niñas. Yo voy a volver, hija, no llores. Te prometo que yo voy a volver.
Promesa que aún no puede cumplir Vanessa. Las 3 niñas siguen esperando, víctimas de un arcaico engranaje que permite que se eternice una medida que se supone es temporal y las tenga construyendo su vida al interior de un centro de residencia. El gran responsable parece ser un sistema con resabios del siglo pasado, que aún espera por ese gran cambio prometido tantas veces y que aún no llega. Luego de la entrevista con la directora del Sename que ustedes vieron en este reportaje, la institución tomó medidas para corregir algunas de las situaciones denunciadas. El abogado que lleva la causa para quitarle los hijos a Vanessa en Puerto Montt fue removido de su cargo. Al mismo tiempo, la institución está revisando algunos de los procedimientos de la OPD para evitar que se vuelvan a repetir. Sin embargo, el tema de fondo hay que enfrentarlo y tiene que ver con una pregunta central. ¿Estamos discriminando a las familias más pobres con estas prácticas? O peor aún, ¿están nuestras instituciones cumpliendo con el mandato que los ciudadanos les hemos encomendado en orden a cuidar a nuestros niños? Esto es Informe Especial. Buenas noches.